Mis amigos me regalaron una casa por $70,000. Mis padres vinieron a mí y exigieron que la devolviera. Pero finalmente logré escapar, 32H. Pero no sé cómo superar el trauma que me causaron mis padres. Esto puede ser largo. Pero siento que necesito desahogarme. Nunca le he contado a nadie la historia completa. Y no estoy seguro de si alguna vez lo haré. Pero escribirla aquí, donde puedo ser anónimo, se siente como un comienzo. Mis padres eran monstruos. Sé que mucha gente dice eso. Pero yo lo digo en serio. Mis padres eran monstruos. Crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Y las apariencias lo eran todo. Aparentemente. Mis padres eran respetados. Mi papá, Jacob, era diácono de la iglesia. Y mi mamá, Evelyn, era una de esas personas que constantemente se ofrecía como voluntaria para eventos escolares o recaudaciones de fondos locales. Todos pensaban que eran perfectos. Y crecí escuchando a otros niños decir lo afortunado que era de tener padres como ellos. Pero no tenían ni idea de lo que sucedía a puerta cerrada. El abuso comenzó desde que tengo memoria. Cuando era pequeño, pensaba que era normal. ¿Sabes cómo los niños simplemente aceptan su realidad? No me daba cuenta de que no todas las madres se enfurecían por la leche derramada. No sabía que no todos los padres llegaban a casa después del trabajo y se convertían en una figura fría y aterradora que explotaba por las cosas más pequeñas. Mi primer recuerdo de ser golpeado fue cuando tenía alrededor de 4 años. Estaba jugando en la sala con mis coches de juguete, fingiendo que el suelo era una pista de carreras. Uno de los coches rayó el suelo de madera. Y mi mamá perdió el control. Me gritó. Me quitó el coche de la mano y lo tiró al otro lado de la habitación. Luego me agarró del brazo y me arrastró escaleras arriba. Ni siquiera recuerdo con qué me golpeó. Pero recuerdo el dolor. Recuerdo llorar tan fuerte que no podía respirar. Me dijo que dejara de llorar porque si mi papá llegaba a casa y me veía así, solo sería peor. Y lo fue. Esa noche, cuando Jacob llegó a casa, mi mamá le contó lo que había pasado. No mencionó su parte. Por supuesto. Solo que yo había arruinado el suelo. Sin decir una palabra. Me levantó. Me tiró a la cama y me golpeó con su cinturón hasta que pensé que iba a morir. Tenía 4 años. Esto no fue algo que ocurriera una sola vez. Sucedió una y otra vez. Aprendí desde el principio que si cometía el más mínimo error, lo pagaría. Los castigos eran impredecibles. A veces me salía con la mía. Y otras veces me golpeaban tan fuerte que no podía sentarme durante días. Era como vivir con una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Y no tenía forma de desactivarla. Cuando empecé la escuela, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que tal vez estar lejos de ellos unas horas al día me daría algo de paz. Pero la escuela era solo otra pesadilla. Era callado y me mantenía apartado porque tenía miedo todo el tiempo. Los otros niños se dieron cuenta y me acosaron sin descanso. No ayudaba que mi ropa siempre fuera vieja y andrajosa. Aunque mis padres tenían mucho dinero, lo gastaban en ellos mismos. No en mí. Recuerdo ir a la escuela con agujeros en los zapatos mientras mi mamá se paseaba con ropa de diseñador. Intenté hacer amigos. Pero era imposible. Nunca invité a nadie a casa porque estaba aterrorizado de que vieran el verdadero lado de mis padres. O peor aún, que mis padres me golpearan delante de ellos. No podía explicar por qué no quería que la gente estuviera cerca. La verdad era demasiado horrible para decirla en voz alta. Pensé que si lograba terminar la escuela, podría escapar. La escuela secundaria fue aún peor. Para entonces, el abuso físico había comenzado a disminuir. Pero el abuso emocional y psicológico estaba en plena vigencia. A mi mamá le encantaba recordarme lo inútil que era. Me decía que era feo, estúpido y que nunca llegaría a nada. Mi papá apenas me hablaba. Excepto cuando me criticaba o encontraba alguna manera de hacerme sentir pequeño. Controlaban todos los aspectos de mi vida, lo que vestía,
¿Con quién hablaba? Incluso lo que comía. No se me permitía tener opiniones ni tomar decisiones. Si lo hacía, era castigado. Lo único que me mantuvo en marcha fue la idea de ir a la universidad. Pensé que si podía entrar en una buena universidad lejos, finalmente podría liberarme de ellos. Así que trabajé como un condenado en la escuela, pasando cada momento libre estudiando, solo tratando de demostrarles que estaban equivocados. Y lo hice. Entré en una universidad en un estado diferente, a cientos de kilómetros de casa. Pensé que era mi boleto de salida. Pero ni siquiera eso fue fácil. Mis padres no querían que me fuera. No lo dijeron directamente, pero hicieron todo lo posible para sabotearme. Mi mamá rompía mis deberes o se olvidaba de firmar los permisos para cosas importantes. Mi papá me decía que estaba perdiendo el tiempo y que nunca terminaría la universidad. Cuando llegó el momento de solicitar ayuda financiera, se negaron a ayudar. Terminé teniendo que pedir préstamos a mi nombre, lo que significaba comenzar la edad adulta con una montaña de deudas. Pero no me importó. Valió la pena si significaba alejarme de ellos. El día que me fui a la universidad fue uno de los días más extraños de mi vida. Mis padres apenas se despidieron. Mi mamá me dio una sonrisa falsa y me dijo que me portara bien, mientras que mi papá solo gruñó y me despidió con la mano. Sin abrazos. Sin palabras de aliento. Nada. Me subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Durante las primeras semanas de universidad, estuve en estado de shock. No sabía cómo funcionar sin mis padres encima de mí, diciéndome qué hacer. Era libre. Pero no sabía qué hacer con esa libertad. Todavía estaba aterrorizado de cometer errores y no confiaba en nadie. Me mantuve apartado. Igual que en la escuela secundaria. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que ya no tenía que tener miedo. La universidad fue dura. Pero también fue donde comencé a sanar. Solo un poco. Conocí a gente que no me trataba como basura. Tuve profesores que me dijeron que era inteligente y capaz. Y eso me dejó alucinado. Nadie me había dicho eso antes. Empecé a creer. Solo un poco. Que tal vez no era tan inútil como mis padres me habían hecho sentir. Después de graduarme, sabía que no había manera de volver a casa. Había pasado 4 años en un estado diferente, apenas hablando con mis padres. Y estaba aterrorizado de lo que pasaría si volvía. Así que no lo hice. Empaqué todo lo que tenía y me mudé a otra ciudad. Una donde no conocía a nadie. Pensé que sí iba a empezar de nuevo. Bien podría hacerlo en un lugar completamente nuevo. Al principio, fue emocionante. Sentí que finalmente podía vivir mi vida sin mirar por encima del hombro. Pero el trauma de mi infancia no desapareció simplemente. Todavía tengo pesadillas sobre mi papá viniendo tras de mí con su cinturón. O mi mamá gritándome, diciéndome que soy un fracaso. Me estremezco cada vez que alguien levanta la voz. Incluso si no están enojados conmigo. Me cuesta confiar en la gente y nunca he podido mantener una relación durante más de unos meses. Siempre estoy esperando a que caiga la otra zapato. A que me lastimen como lo hicieron mis padres. Sé que necesito terapia. Lo he estado posponiendo durante años. Diciéndome a mí mismo que puedo manejarlo solo. Pero no puedo. El peso de todo me está aplastando. Y estoy aterrorizado de que nunca pueda escapar. Tengo 32 años y he pasado toda mi vida tratando de escapar del daño que me hicieron mis padres. Pero no importa lo lejos que vaya. Siempre siento que están justo detrás de mí. Supongo que estoy publicando esto porque no sé a dónde más acudir. ¿Alguien más ha pasado por algo así? ¿Cómo se sana de una infancia que fue básicamente una larga pesadilla? ¿Cómo evitas que el pasado arruine tu futuro? Quiero ser feliz. Quiero seguir adelante. Pero no sé cómo. Hola a todos. No esperaba tantas respuestas a mi última publicación. Y quiero agradecer a todos los que me contactaron con consejos y apoyo. Ha sido abrumador. Pero en el buen sentido. Prometí que les actualizaría una vez que resolviera las cosas. Y bueno. Han pasado muchas cosas desde entonces.
Las cosas han cambiado. En su mayoría para mejor. Pero no ha sido fácil. Después de mudarme a la nueva ciudad, me encontré con dificultades. No conocía a nadie. Y el trauma de mi infancia me hacía sentir aislado y ansioso. Apenas me las arreglaba con un trabajo sin futuro. Viviendo al día. Y sin realmente hacer ninguna conexión. Pero entonces conocí a alguien que cambió todo. Su nombre es Noah. Nos conocimos en una cafetería a la que solía ir en mis días libres para intentar escribir. Para procesar todo lo que había pasado. Supongo que llamé su atención porque un día se sentó frente a mí y empezó a hablar. Al principio. Estuve a la defensiva. Cuando has pasado toda tu vida siendo lastimado por la gente. Es difícil bajar la guardia. Pero Noah fue persistente de una manera que no fue agresiva. Tenía una vibra relajada que me hizo sentir cómodo. Y finalmente. Empezamos a hablar regularmente. Noah fue la primera persona con la que realmente me abrí sobre mi pasado. No entré en demasiados detalles. Pero él podía ver que había pasado por algunas cosas difíciles. No indagó ni presionó. Sino que escuchó. Tenía una forma de hacerme sentir escuchado sin juzgar. Lo cual era algo a lo que no estaba acostumbrado. Con el tiempo. Me encontré confiando en él cada vez más. Algo que me aterrorizó al principio. Pero que finalmente se sintió como un alivio. Noah me presentó a su grupo de amigos. Que era pequeño pero muy unido. Estaba Liam. Que trabajaba en marketing pero soñaba con hacer algo más significativo. Y Ava. Una chef que siempre hablaba de abrir su propio restaurante pero nunca se decidía. Todos eran tan diferentes de la gente con la que había crecido, genuinos. Cariñosos y comprensivos. No hablaban solo para llenar el espacio o para superarse unos a otros. Tenían conversaciones reales sobre cosas que importaban. Y me hicieron sentir como si fuera parte de algo por primera vez en mi vida. Una noche. Mientras tomábamos algo. Ava volvió a mencionar su sueño de abrir un restaurante. Aparentemente. Había estado hablando de ello durante años. Pero siempre se había echado atrás por el riesgo financiero. Noah. Que era un organizador nato. Sugirió que todos contribuyeran y abrieran el restaurante juntos. Al principio. Pensé que estaban bromeando. Pero no lo estaban. Me miraron y me preguntaron si quería formar parte de ello. No tenía ninguna experiencia en el negocio de los restaurantes. Pero a Noah y a los demás no les importó eso. Dijeron que lo que importaba era que yo era trabajador. Confiable y parte de su grupo ahora. Después de que me convencieran. Acepté. Siempre había pensado en mí mismo como alguien que no era capaz de algo así. Pero creyeron en mí de una manera que nadie lo había hecho antes. Y por primera vez. Empecé a creer en mí mismo también. Pasamos meses planeando. Liam se encargó del lado comercial de las cosas. Noah se encargó de la logística y Ava diseñó el menú. Yo hice todo lo que pude para ayudar, pintar las paredes. Colocar las mesas. Gestionar las entregas. Cualquier cosa. Sentía que estábamos construyendo algo significativo juntos. Y me entregué por completo. Por supuesto. Hubo problemas. Muchos. El primer gran problema fue encontrar un local para el restaurante. Los bienes raíces comerciales en la ciudad son ridículamente caros. Y todos los lugares que vimos parecían estar muy fuera de nuestro presupuesto. Después de semanas de búsqueda. Finalmente encontramos un lugar en un edificio antiguo que había estado vacío durante años. Era perfecto, espacioso. Con una buena ubicación. Y el alquiler era sorprendentemente asequible. Pero había una trampa. El lugar era un desastre. La fontanería estaba destrozada. El equipo de cocina era antiguo y todo el lugar apestaba a moho. Debatimos si valía la pena el riesgo. Pero finalmente decidimos hacerlo. Pensamos que podríamos arreglarlo. Y con un poco de trabajo duro. Lo haríamos nuestro. Ahí fue cuando empezó el verdadero trabajo. Pasamos cada momento libre renovando el espacio. Trabajando largas horas después de nuestros trabajos habituales.
Hubo noches en las que llegué a casa cubierto de polvo y pintura, con los músculos doloridos. Pero no me importó. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba haciendo algo que importaba. Algo que era mío. A medida que nos acercábamos a la apertura, surgieron más problemas. Los permisos que necesitábamos tardaron una eternidad en ser aprobados. Y terminamos teniendo que retrasar nuestra gran inauguración 2 veces. El dinero era escaso. Y hubo momentos en los que estaba seguro de que nos íbamos a quedar sin fondos antes de abrir las puertas. Pero cada vez que nos encontrábamos con un obstáculo, Noah nos reunía y nos recordaba por qué estábamos haciendo esto. Tenía una forma de mantenernos a todos enfocados, sin importar lo estresantes que fueran las cosas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, abrimos. Las primeras semanas fueron difíciles. Nos faltaba personal. La cocina era caótica. Y hubo más de unas pocas noches en las que pensé que íbamos a fracasar. Una noche, durante nuestra segunda semana, se fue la luz en medio del servicio de cena. Ava estaba en la cocina. Liam se encargaba del salón y Noah gestionaba los pedidos. Yo estaba atascado tratando de averiguar cómo volver a encender las luces. Resultó que el sistema eléctrico del edificio era tan antiguo que no podía soportar la tensión de un restaurante lleno. Tuvimos que cerrar por la noche. Y recuerdo estar sentado en la oscuridad, convencido de que estábamos condenados. Pero no lo estábamos. Al día siguiente, Noah hizo algunas llamadas y consiguió que un electricista viniera y actualizara el cableado. Ava rehizo el menú para que fuera más ágil. Y Liam dedicó horas extra para asegurarse de que nos mantuviéramos al tanto de las cuentas. Poco a poco, las cosas empezaron a encajar. El boca a boca se extendió. Y pronto tuvimos un flujo constante de clientes. El restaurante se convirtió en una pequeña joya escondida en la ciudad. Y a la gente le encantaba. Pero no era solo el restaurante el que estaba cambiando. Era yo también. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía una familia. Una de verdad. Noah. Ava y Liam no eran solo socios comerciales. Eran mis amigos. Mi sistema de apoyo. Me apoyaban de una manera que mis propios padres nunca lo hicieron. Y eso era algo que nunca pensé que tendría. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Acabábamos de cerrar por la noche cuando entró un hombre. Era mayor. Tal vez de unos 50 años. Y parecía fuera de lugar en nuestro restaurante informal. Preguntó si seguíamos sirviendo. Y aunque la cocina estaba cerrada, Ava se ofreció a prepararle algo rápido mientras esperaba. Empezó a charlar con Noah y Liam. Resultó que era un crítico gastronómico. Uno de esos escritores importantes que podían hacer o deshacer un restaurante con una sola reseña. Ninguno de nosotros lo sabía en ese momento. Pero estaba allí para evaluarnos para su columna. Una semana después, se publicó su reseña. Era brillante. Llamó a nuestro restaurante una visita obligada y elogió la cocina de Ava como innovadora y audaz. Casi de la noche a la mañana, nos inundaron las reservas. La gente hacía cola afuera incluso antes de que abriéramos. Era surrealista. Pasamos de apenas llegar a fin de mes a tener una lista de espera de semanas. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Con la repentina afluencia de clientes, estábamos desbordados. Necesitábamos más personal, más suministros y más espacio. Hubo noches en las que apenas dormí tratando de mantenerme al día con todo. Estaba aterrorizado de que nos derrumbáramos bajo la presión. Pero de alguna manera no lo hicimos. Nos adaptamos. Contratamos a más gente. Ampliamos el menú y, finalmente, incluso empezamos a considerar la posibilidad de abrir un segundo local. A lo largo de todo esto, Noah, Ava y Liam fueron mis rocas. Me mantuvieron con los pies en la tierra cuando las cosas se pusieron feas. Y me recordaron por qué empezamos esto en primer lugar. No se trataba del dinero ni del éxito. Se trataba de crear algo significativo. Algo que uniera a la gente. Mirando hacia atrás ahora, no puedo creer lo lejos que he llegado.
Hace tan solo unos años. Estaba roto. Solo y huyendo de mi pasado. Ahora. Formo parte de algo más grande que yo mismo. Algo de lo que estoy orgulloso. El restaurante no es solo un trabajo. Es mi hogar. Y la gente que he conocido en el camino. Son mi familia. Por supuesto. Todavía hay momentos en los que el trauma de mi infancia se cuela. Todavía tengo pesadillas a veces. Y todavía lucho con la confianza. Pero por primera vez en mi vida. Siento que estoy avanzando. Estoy sanando. Poco a poco. Y sé que pase lo que pase. Ya no lo hago solo. Después de todo lo que había pasado con el restaurante. Pensé que la vida ya no podía sorprenderme. Me equivocaba. Todo comenzó en mi 33 cumpleaños. Cuando mis amigos me dieron algo que cambió mi vida por completo. El día comenzó bastante normal. Noah. Ava y Liam habían estado actuando un poco extraño antes. Pero supuse que estaban planeando una pequeña fiesta o una cena en el restaurante. Algo informal. No esperaba mucho. Después de todo. Los cumpleaños nunca habían sido gran cosa en mi vida. A mis padres no les importaban. Y durante años. Dejé de preocuparme también. Esa tarde. Noah me llamó y me dijo que nos encontráramos en una casa en una zona tranquila de la ciudad. Pensé que tal vez era un lugar para una pequeña reunión. Así que no pensé mucho en ello. Cuando llegué allí. El lugar parecía bastante viejo. Nada lujoso. Pero grande y un poco deteriorado. Entré esperando ver las caras habituales. Y efectivamente. Toda la pandilla estaba allí, Noah, Ava, Liam y un grupo de personas con las que nos habíamos hecho cercanos a través del restaurante. Tenían bebidas, decoraciones y música. Era agradable. Nada demasiado extravagante. Y yo estaba feliz de estar allí con ellos. Después de que cortamos el pastel y todos se estaban acomodando con las bebidas. Noah me entregó un pequeño sobre. No estaba seguro de qué era. Pero supuse que era una tarjeta o tal vez un pequeño regalo de broma. Dentro del sobre. Sin embargo. Había una llave. Miré a Noah. Confundido. Y él simplemente sonrió y me dijo que lo siguiera afuera. Todos nos siguieron mientras salíamos al porche. Y fue entonces cuando Noah dijo, este lugar es tuyo. No supe qué decir. Al principio. Pensé que era una broma. Me reí. Esperando el remate. Pero Noah y los demás simplemente se quedaron allí sonriendo. Fue entonces cuando Ava explicó que habían comprado la casa juntos por $70,000. Una propiedad embargada que necesitaba algunos arreglos. Pero era mía. Libre de deudas. Querían hacer esto por mí porque. Como dijeron. Ahora era familia. Estaba atónito. Al crecer. La idea de que alguien hiciera algo así por mí era inimaginable. Durante tanto tiempo. Había estado solo. Luchando por cada centímetro de estabilidad. Y ahora estas personas me estaban dando un hogar. Algo que podía llamar mío. Sin condiciones. Me sentí abrumado por la gratitud y la emoción. Y más tarde, esa noche. Después de que todos se fueran. Me senté en la sala de esa vieja casa y dejé que todo se asimilara. Era la primera vez en mi vida que realmente sentía que pertenecía a algún lugar. No mucho después de mudarme a la casa. Sucedió algo más. Algo que no esperaba en absoluto. Conocí a Nora. Nora entró en mi vida en silencio. Casi sin que me diera cuenta. Trabajaba en una floristería local donde Ava solía comprar flores para el restaurante. Un día. Ava la trajo a una de nuestras reuniones. Y simplemente hicimos clic. No fue como si me hubiera caído un rayo ni nada de eso. Fue más gradual. Como si la estuviera conociendo en pedazos. Era amable. Gentil y tenía una forma de hacerme sentir tranquilo. Incluso cuando no me daba cuenta de que lo necesitaba. Al principio. Simplemente salíamos en grupo, ella. Yo. Noah.
Ava y Lien. Pero con el tiempo, Nora y yo empezamos a pasar más tiempo juntos solos. Iba a su tienda a charlar. O ella venía a casa para ayudarme a arreglar el jardín. Y poco a poco, esos momentos casuales se convirtieron en algo más. No había tenido una relación seria en años. Y ni siquiera estaba seguro de estar preparado para una. Pero con Nora, todo se sentía bien. Una noche, estábamos sentados en el porche trasero de mi casa. Hablando como siempre. Me preguntó sobre mi pasado. Y por primera vez, sentí que podía hablar de ello sin estremecerme. No entré en todos los detalles. Pero le conté sobre mis padres. El abuso y lo difícil que había sido para mí confiar en alguien. Escuchó en silencio. Y cuando terminé, no intentó ofrecer ninguna solución ni decirme cuánto lo sentía. En cambio, simplemente me miró y dijo, no estás roto. Lo sabes. ¿Verdad? Ese fue el momento en que me di cuenta de que me estaba enamorando de ella. Las cosas se movieron rápidamente después de eso. Nora y yo empezamos a pasar casi todos los días juntos. Ella venía después del trabajo y cocinábamos juntos. O dábamos largos paseos por la ciudad. Simplemente hablando de la vida. Por primera vez, sentí que podía ser yo mismo con alguien sin miedo ni dudas. Me hizo sentir seguro de una manera que no había experimentado antes. Y poco a poco, los muros que había construido durante tantos años comenzaron a derrumbarse. A medida que nos acercábamos. También lo hacía mi grupo de amigos. Empezamos a ir a eventos más formales. Como fiestas corporativas. Lo cual era nuevo para mí. Noah. Siempre la mariposa social. Siempre nos conseguía invitaciones a estos eventos elegantes a través de gente que conocía gracias al creciente éxito del restaurante. Nunca había estado en una fiesta corporativa antes. Y honestamente, me sentí fuera de lugar al principio. No sabía cómo vestirme, cómo actuar o qué decir. Pero Nora estaba justo a mi lado, haciendo que todo pareciera más fácil. La primera a la que fuimos fue para uno de los inversores que ayudó a financiar el segundo local de nuestro restaurante. La fiesta se celebró en un elegante salón de baile en el centro de la ciudad. Y todos iban vestidos de punta en blanco. Nora estaba absolutamente impresionante con un vestido azul oscuro. Y recuerdo que pensé que era el chico más afortunado de la sala solo por tenerla a mi lado. Nos mezclamos. Bebimos champán y, por primera vez, no me sentí como un extraño mirando hacia adentro. Sentí que era parte de algo. Al final de la noche, Nora y yo nos encontramos en el balcón. Lejos del ruido de la fiesta. Me miró. Con los ojos brillantes bajo las luces de la ciudad. Y dijo, ¿sabes que perteneces aquí? Ya no eres ese niño asustado. No supe qué decir. Tenía razón. Sin embargo, ya no tenía miedo. Por primera vez en mi vida. Sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Después de eso, las cosas siguieron mejorando. Nora y yo nos acercamos más. Y antes de darme cuenta, estaba pensando en un futuro con ella. Se sentía natural. Como si hubiéramos estado construyendo hacia ello todo el tiempo. Un año después de nuestra relación, decidí proponerle matrimonio. Quería que fuera sencillo. Nada demasiado llamativo o exagerado. Así que, una noche después de un largo día en el restaurante, la invité a cenar a casa. Cocinamos juntos. Como siempre. Nada elegante. Solo pasta y vino. Y luego nos sentamos en el porche. El lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones significativas. No tenía un gran discurso planeado ni nada por el estilo. Simplemente la miré y dije, Nora. No quiero pasar otro día de mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Su respuesta fue inmediata. Sonrió. Con lágrimas en los ojos. Y susurró, sí. Nuestra boda fue pequeña. Pero perfecta. La celebramos en el restaurante con nuestros amigos más cercanos, Noah. Ava.
Liam y algunos otros que se habían convertido en parte de nuestras vidas. Ava preparó la comida más increíble. Y bailamos bajo las estrellas. Rodeados de la gente que se había convertido en mi verdadera familia. No fue una gran fiesta. Pero fue todo lo que siempre había deseado. Pero justo cuando pensaba que las cosas se estaban asentando en este ritmo pacífico y feliz, la vida me lanzó otra bola curva. Unas semanas después de la boda, recibí una llamada de mis padres. No había hablado con ellos en años. Y honestamente, pensé que finalmente había cortado todos los lazos con ellos. Pero de alguna manera, se habían enterado de la boda. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo que estaba herida porque no los había invitado. Que había traicionado a la familia. Estaba furioso. Después de todo lo que me habían hecho pasar. La idea de que pudieran hacerme sentir culpable de esa manera. Como si tuvieran algún derecho sobre mi vida. Era demasiado. Por primera vez. La llamé. No para reconciliarnos. Sino para finalmente defenderme. Le dije exactamente lo que había estado guardando durante años, que habían perdido el derecho a ser parte de mi vida en el momento en que decidieron que el control era más importante que el amor. Le dije que ahora era feliz. Que había encontrado una nueva familia y que ya no los necesitaba. Intentó discutir. Pero no me interesaban sus excusas ni sus intentos de hacerme sentir culpable. Colgué. Y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Nora estaba allí cuando colgué. Con la mano apoyada suavemente en mi espalda. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Ella entendía mejor que nadie lo que ese momento significaba para mí. Desde entonces, las cosas han ido bien. Realmente bien. El restaurante está prosperando. Nora y yo somos más felices que nunca. Y por primera vez en mi vida, siento que estoy viviendo sin la sombra de mi pasado sobre mí. Nunca pensé que tendría esta vida. Pero aquí estoy. Y no voy a dejar que nada me la quite. Pensé que había visto lo último de mis padres después de esa llamada telefónica. Durante meses. No supe nada de ellos. Y me convencí de que finalmente me había liberado de su control tóxico sobre mi vida. Las cosas iban muy bien, el restaurante estaba prosperando. Nora y yo estábamos hablando de formar una familia. Y yo me estaba adaptando a este nuevo capítulo con una sensación de paz que nunca antes había conocido. Pero, como la vida tiene una forma de hacerlo, esa paz se hizo añicos de una manera que nunca podría haber predicho. Comenzó en una tranquila mañana de sábado. Nora y yo estábamos desayunando en la cocina. Hablando de nuestros planes para el fin de semana. Nada especial. Solo un día de jardinería y tal vez reunirnos con Noah y Ava más tarde. Nos reíamos de algo cuando llamaron a la puerta. No era inusual que los amigos pasaran por allí. Así que no pensé en nada. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. Allí, en mi puerta, estaban mis padres. Mi madre. Evelyn. Llevaba la misma expresión fría y crítica que siempre había llevado. Y mi padre. Jacob. Parecía tan inexpresivo como siempre. Pero lo que más me sorprendió fue la persona que estaba entre ellos. Alguien a quien no había visto en años. Era mi medio hermano. Mark. O al menos eso es lo que pensé al principio. Pero algo era diferente. Mark era diferente. Siempre había sido una figura tranquila y distante en mi vida. Alguien con quien nunca me conecté realmente. Pero ahora había algo más. Estaba allí. Inquieto. Con la cara enrojecida por la vergüenza. Mis padres no perdieron el tiempo. Antes de que pudiera decir una palabra. Mi madre comenzó un discurso. Con la voz llena de condescendencia. Hemos venido a reclamar lo que le corresponde a Mark. Dijo. Mirándome con los ojos entrecerrados. Me quedé atónito. ¿De qué estás hablando? Mi padre dio un paso al frente. Con voz baja y fría. Esta casa debería pertenecer a Mark. Es familia. Y la necesita más que tú. No podía creer lo que estaba oyendo. Nunca se habían preocupado por mí.
Nunca habían movido un dedo para ayudarme cuando lo necesitaba. Y ahora me exigían que renunciara a la casa que mis amigos me habían regalado. Deben estar bromeando. Dije. Con la ira en aumento. Esta es mi casa. No pueden venir aquí y exigirla. El rostro de mi madre se retorció en una mueca fea. Tu medio hermano se merece esta casa más que tú. Está pasando por algo. Y estamos tratando de ayudarlo. Fue entonces cuando Mark habló por primera vez. Su voz era temblorosa. Y me di cuenta de que no quería estar allí. Yo, he hecho la transición. Dijo en voz baja. Sin mirarme a los ojos. Ahora soy una mujer. Parpadeé. Tratando de procesar lo que decía. Mark. Que siempre había sido una sombra en mi vida. Había hecho la transición. Ahora vivía como mujer. Eso en sí mismo no era sorprendente, no tenía ningún problema con su decisión de vivir como realmente era. Pero el hecho de que mis padres estuvieran usando esto como excusa para intentar quitarme mi casa. Eso era increíble. No me importa que Mark haya hecho la transición. Dije con voz firme. Eso no les da derecho a venir aquí y exigir mi casa. El rostro de mi madre se endureció. Mark está pasando por un momento difícil y necesita un nuevo comienzo. Esta casa debería haber sido suya desde el principio. Siempre fuiste la oveja negra de la familia. ¿Y ahora crees que puedes vivir feliz para siempre en esta casa? No está bien. Nora. Que había estado escuchando en silencio detrás de mí. Dio un paso al frente. Esto es indignante. Dijo. Con voz firme pero llena de ira. No pueden simplemente quitarle su casa. ¿Ya le han hecho suficiente daño? Los ojos de mi padre brillaron con algo. Tal vez vergüenza. Tal vez ira. Pero permaneció en silencio. Mi madre. Sin embargo. No había terminado. Si no se la das. Dijo. Levantando la voz. Nos aseguraremos de que los tribunales lo hagan. Y así. Sin más. Se fueron. Dejándonos a Nora y a mí allí de pie. En estado de shock. No podía creer lo que acababa de suceder. Realmente estaban amenazando con llevarme a los tribunales por la casa. Todo porque Mark había hecho la transición y pensaban que se merecía una nueva vida a mi costa. Durante los días siguientes. Intenté restarle importancia como una amenaza vacía. Pensé que no había manera de que pudieran hacer algo así. Pero entonces recibí la notificación oficial por correo, me estaban demandando por la casa. Alegando que había sido destinada a Mark desde el principio. Y que yo no tenía derecho a ella. De alguna manera habían falsificado documentos. Firmas falsas. Creando reclamos legales falsos que hacían parecer que la casa era parte de algún acuerdo de herencia. Era una fabricación total. Pero se habían esforzado mucho para que pareciera legítima. Estaba furioso. Durante años había intentado distanciarme de su toxicidad. Y ahora me estaban arrastrando de vuelta a ella. Tratando de quitarme lo único que simbolizaba mi libertad de ellos. Noah. Ava y Liam se sorprendieron cuando les conté lo que estaba pasando. ¿Esto es una locura?, dijo Noah. Paseándose por el restaurante mientras discutíamos la situación. No pueden hacer esto. ¿Lucharemos? Y luchamos. Contratamos a una abogada. Una mujer dura llamada Jessica. Que tenía experiencia en disputas familiares. Echó un vistazo a los documentos falsificados e inmediatamente supo que eran falsos. Pero demostrarlo en los tribunales iba a ser un proceso largo y tedioso. El juicio fue brutal. Mis padres vinieron a por mí con todo lo que tenían. Mintieron bajo juramento. Presentaron más pruebas falsas e intentaron pintarme como el hijo ingrato que había tomado lo que le correspondía a Mark. Exageraron la transición de Mark. Tratando de ganarse la simpatía del juez alegando que Mark, ahora viviendo como María, necesitaba un espacio seguro para comenzar su nueva vida. Fue una pesadilla. Sentarme en esa sala del tribunal. Escuchándolos tergiversar la verdad. Manipular los hechos y arrastrar mi nombre por el barro fue como revivir mi infancia de nuevo. La ansiedad. La impotencia.
Todo volvió a inundarme. Pero esta vez no estaba solo. Nora estaba allí conmigo en cada paso del camino, sujetando mi mano, recordándome que ya no era ese niño asustado. Noah, Ava y Liam vinieron a cada audiencia, apoyándome de maneras que nunca creí posibles. El juicio se prolongó durante meses. En un momento dado, parecía que mis padres podrían ganar. Su abogado era astuto. Y los documentos falsos que habían presentado eran lo suficientemente convincentes como para causar serias dudas. Pero Jessica nunca se rindió. Investigó más a fondo, descubriendo más pruebas que apuntaban a la falsificación. Encontró incoherencias en las firmas, discrepancias en las fechas y, poco a poco, comenzó a desmantelar su caso. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Jessica logró contactar con el notario que supuestamente había firmado los documentos que mis padres habían falsificado. Cuando lo interrogó, admitió que nunca había visto esos papeles antes. Y que no tenía constancia de haber notariado nada para mis padres. Ese fue el punto de inflexión. Llevó casi un año. Pero finalmente, la verdad salió a la luz. El juez falló a mi favor, declarando los documentos fraudulentos y desestimando la reclamación de mis padres sobre la casa. Se vieron obligados a pagar todos los gastos legales. Y su reputación quedó arruinada. El tribunal los vio por lo que realmente eran, personas manipuladoras y mentirosas que harían cualquier cosa para conseguir lo que querían. Después del juicio, pensé que sentiría alivio. Pero sobre todo me sentí cansado. El coste emocional que había tenido para mí fue mayor de lo que esperaba. Durante tanto tiempo, había estado tratando de escapar de mi pasado. Pero ahora me di cuenta de que siempre sería parte de mí. La diferencia ahora era que tenía gente en mi vida que me ayudaba a llevar ese peso. Gente que me recordaba que ya no estaba solo. Unas semanas después de que terminara el juicio, volvieron a llamar a mi puerta. Esta vez, cuando abrí, era solo Mark, no María. Parecía nerviosa, con las manos temblorosas mientras estaba allí de pie. Al principio no supe qué decir. Después de todo lo que había pasado, no estaba seguro de cómo me sentía al verla aparecer en mi puerta. Lo siento, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. No quería nada de esto. No quería quitarte tu casa. Yo, solo estoy tratando de averiguar quién soy. Me quedé allí un momento, sin saber cómo responder. Una parte de mí quería cerrar la puerta y no volver a verla nunca más. Pero otra parte de mí la entendía. Había estado atrapada en medio de la manipulación de nuestros padres. Igual que yo durante años. Te creo, dije finalmente. Pero eso no cambia lo que hicieron. Asintió, con los ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé. Y también estoy tratando de alejarme de ellos. No quiero ser como ellos. No fue una disculpa que lo arreglara todo. Pero fue un comienzo. María no era el enemigo aquí, nuestros padres lo eran. Y aunque no estaba listo para perdonarla por completo, no iba a aferrarme a la ira para siempre. Había pasado demasiado tiempo de mi vida aferrándome a cosas que solo me agobiaban. Al cerrar la puerta tras ella, sentí una extraña sensación de cierre. El pasado no era algo que pudiera borrar jamás. Pero podía elegir seguir adelante. Tenía mi casa. Mi vida con Nora y mis amigos que se habían convertido en mi familia. Y por primera vez, sentí que finalmente era libre.